Nos acompañan como cada viernes el presidente de Stalimet, Adrián Ramírez, y también la defensora de derechos humanos, Astrid Virginia Fuerte, pues justamente para conversar de esta crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza, pero sobre todo para revisar cómo se encuentra el tema de los derechos humanos. Sabemos que se han violado los derechos humanos y los derechos especiales que se tienen ya muy identificados para contextos de guerra, pues ya el gobierno de Israel ha hecho gala de sus crímenes de guerra en total impunidad. Buenos días, Adrián, buenos días, Astrid. Parece que tenemos ahí un Buenos días, buenos contratiempo. días. Ya estamos. Había apagado mi micrófono. Muy buenos días, Nancy. Buenos días, Astrid. Pues estamos para aquí para un tema que nos debe conmover y sobre todo mover, movilizar, pasar a la acción porque ningún ser humano puede quedarse sin hacer nada ante esta situación tan grave que estamos viviendo mm, como humanidad como, como humanidad en su conjunto, independientemente de lo que pase o a quién le esté pasando en este momento la situación que hoy vive y resiste, y permítanme decirlo, el heroico pueblo de Palestina. Bienvenida usted también. Gracias, buenos días Nancy y a la audiencia. Pues justo si quieren comenzamos con esta reflexión en torno a lo que estamos viendo. A mí de verdad que me destroza cada una de estas imágenes de un pueblo palestino indefenso que ha sido pues masacrado, no solo de ahora. Las historias en torno a estos abusos de Israel pues vienen desde hace tiempo, pero me parece esta escalada ha sido tremenda y ya lo más insoportable, intolerable, como bien decías, Adrián, pues no se puede quedar uno inerte ante estas atrocidades como lo que vimos en torno a este hospital donde no solo había personas atendiéndose de otros ataques y el personal médico, sino incluso refugiados. ¿Cómo entender estas atrocidades en un año como 2023, cuando ya tenemos experiencias como la Primera y Segunda Guerra Mundial, todo el periodo de la Guerra Fría, otros conflictos en Medio Oriente, lo propio que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, pues con una Rusia que no ha hecho uso de todo su arsenal militar, porque si lo hiciera, pues ya Ucrania no existiría desde un inicio, pero sí lo contrario estamos viendo en el caso de Israel contra Palestina, o sea, utilizan un pretexto de un ataque también deleznable contra la población civil de Israel, pero que no debería de haber, o sea, no es justificante de lo que estamos atestiguando en estos momentos. Yo quisiera comenzar diciendo que cuántas lágrimas faltarían por llorar si la gente pudiera ver lo que realmente está pasando en aquel lugar tan cercano a nosotros. ¿Cuántas lágrimas habría que sentir, cuánto habría que llorar por cada víctima de todo ese eh, conglomerado de un ente, el llamado ente sionista, que mantiene en condiciones terribles a personas que él ni siquiera considera humanas, las considera animales, las considera eh, por debajo de la especie humana, y si bien hoy incluso se está luchando por derechos de los animales, del ambiente tal, ellos han reducido a este concepto de animales a la población palestina y hoy sigue actuando. Pero antes de iniciar, quisiera comentar que es nuevamente Inglaterra quien trajo sus 13 colonias, invadió América, despojó del territorio americano para hacer esas 13 colonias inglesas que se convirtieron en Estados Unidos y que desde ahí se han venido apoderando de grandes espacios del territorio del mundo por la vía de la guerra, por la vía del despojo y por la vía
de un elemento fundamental que es el discurso manejado como política de guerra, cuando omiten dar a conocer la realidad y manipulan los medios de comunicación para actuar. De esto ya lo hablará más a detalle Astrid, pero ese es el primer elemento. Inglaterra permite a inicios del 2000, del siglo pasado, de los años 20, por ahí así, de que se empiecen a instalar colonos en Palestina y empiezan a llegar, y estos colonos van ocupando asentamientos, pero no compran la tierra, no llegan a los legítimos propietarios a comprarles el terreno, a llegar a un acuerdo para convivir y coexistir pacíficamente, sino simplemente se van asentando. Y no solamente se asentaron en Palestina, sino se asentaron en todas partes del mundo. Y donde nosotros volteemos el poder de ese ente sionista, y digo ente sionista porque no estamos hablando ni de judíos, no estamos hablando de israelíes, no estamos hablando de semitas, no estamos hablando de nada que tenga que ver con la religión, sino con una doctrina, con una ideología supremacista que no inició con un supremacismo. El, el sionismo no inició como un supremacismo, pero rápidamente se fue convirtiendo en ese supremacismo. Ahora imagínense que eh, Inglaterra les dice a los judíos que la mitad del territorio va a ser de Palestina, va a ser de ellos, va a ser ahí donde se va a sentar ese ente sionista que se va a constituir como Israel. Y entonces nunca tuvieron la mínima cortesía de llegar a Palestina y hacer una gran reunión con sus autoridades para determinar, oigan, puede brindárseles un espacio, puede tomarse en cuenta estos parámetros, estos valores para que se puedan ensentar y puedan coexistir pacíficamente en un país como Palestina, toda la población refugiada del Holocausto y de la Primera y Segunda Guerras Mundiales. En México hay una gran cantidad de personas que llegaron a nuestro territorio y la mayoría de ellas se integró o vivió en lugares donde ellos se mantuvieron, pero hasta la mayor parte del tiempo bajo un respeto. Sin embargo, aquí no. Entonces, una vez que Churchill determina el darle la mitad del territorio palestino a, a lo que será después esta creación de un Estado nuevo, que sería Israel, en ese momento no se les tomó parecer y después, en ese periodo, en 1948, cuando se determina a través de la recién formada ONU, que no contaba sino con alrededor de 50 países y liderada por los que ganaron la guerra y quienes sometieron al mundo, y aunque la Unión Soviética había participado en ese logro, en ese triunfo, no tuvo ella la intención de confrontarse para expandirse como un imperialismo, porque el territorio de la Unión Soviética era muy vasto, era muy amplio, y ellos estaban tratando de imponer un modelo socialista y por lo tanto no se ocuparon de estar enfrentando a ese poderío de los países capitalistas y que lamentablemente la Unión Soviética fue la que más pagó en vidas humanas durante esa guerra y apenas intentaba abrirse paso hacia el desarrollo. En esa situación tan desigual se crea Israel y ya son 75 años de esa creación en 1948 y de ahí, bajo las resoluciones, ninguna de las resoluciones, que son muchas, se ha cumplido para respetar al pueblo palestino. Incluso llegó un momento, después de aquella guerra de los 6 días y de la expansión constante de Israel, en el que se le permitió hacer uso de la defensa de su territorio al pueblo palestino y se instó a la comunidad internacional a que se le brindara apoyo. Es decir,
el derecho a existir como nación, el derecho a vivir en paz y tranquila, no se dio para una nación como es Palestina, y al contrario, no solamente se ocuparon del territorio, sino le sacaron de sus casas, y cotidiana y constantemente eso ha sido Nancy. Imaginemos que ustedes vivimos en un barrio, alguien llega a la colonia y se empieza a apoderar y con a punta de pistola y a punta de bulldozer y a punta de juicios apoyados en un modelo de justicia como el que hoy tenemos en nuestro país, y entonces van aceptando demoler las casas de las personas, van aceptando rebajar la condición de ser humano de los trabajadores, van precarizando el trabajo, van negándole el derecho a tener aeropuertos, a tener comercio, a tener autoridades, a tener ejército. Y entonces, luego, después de tantos llamados que ha hecho la comunidad palestina, la gente sale con piedras, sale con banderas, sale con gritos a defenderse. Y ustedes ven que no es solamente un Estado genocida, sino que el infanticidio ha sido una de las características de este ente sionista. Y repito, no es Israel, no son los judíos, no son los semitas, sino es este ente sionista que sin legitimidad, y eso hay que dejarlo muy claro, sin legitimidad, el gobierno de Netanyahu tiene una crisis interna muy grave, que no tiene legitimidad y que a la oposición la han estado acallando a punta también de represión y a negarles el derecho a una participación política efectiva. Y de la misma manera, aquí hacemos un llamado a la comunidad israelí en México, que ha vivido y convivido con los mexicanos de una manera adecuada en la mayor parte de las cosas. Nosotros, por mi familia, hemos tenido mucha convivencia con gente judía, con gente árabe, y no hemos visto mayores conflictos. ¿eh? Pero no pueden ponerse del lado de ese ente sionista que, utilizando el discurso del holocausto y en aras de eso, quiere exterminar a un pueblo, el pueblo palestino, y a otros países aledaños en la región, porque no solamente el conflicto se ha quedado en Palestina, sino ha atacado Siria, ha atacado a Líbano, ha atacado a Egipto, y se está queriendo expandir, y tiene un proyecto del Gran Israel que quiere ocuparse de todo ese terreno, pero también lo que es importante es que tiene una crisis interior muy grave, que el pueblo de Israel no legitima ni está de acuerdo con la acción de Netanyahu, y lamentablemente las organizaciones internacionales de derechos humanos por menos están pidiendo que se enjuicie a gobernantes en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua, por mucho menos, y no ha levantado la voz para pedir que haya un juicio por crímenes de guerra en contra de Benjamín Netanyahu. Y ahí están las pruebas, y ahí donde están las grandes ONGs. Nuestra, nuestra organización, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, hizo un excelente pronunciamiento, pero en todo ese pronunciamiento faltó las acciones concretas, fundamentales. Ni siquiera nos hemos podido reunir como federación, y eso que agrupamos cerca de 140 organizaciones en el mundo, no nos hemos podido reunir de emergencia para todos actuar de conjunto en esa situación. Creo que tenemos que hacer ese llamado. Ya vimos la ineficacia de el, del Consejo de Seguridad, la ineficacia del sistema de Naciones Unidas y la ineficacia del multilateralismo, que voltea, da la espalda, condena de palabra, pero no hace acciones. ¿Dónde están toda la ayuda humanitaria que debe llegar? No deben de pedirle permiso a Israel, deben de mandar la ayuda humanitaria, llevar ahí los buques, llevar ahí los aviones y generarles ahí es una crisis diplomática, porque se puede revisar y constatar que lo que va ahí es implementos médicos, alimentos, apoyo, plantas de luz, agua potable, etcétera, que necesita tanto hoy el pueblo de Palestina. Es un error garrafal tratar de acusar que todo lo que está pasando es por culpa de Hamas, porque el pueblo palestino no ha tenido derecho a tener un ejército, y las acciones guerrilleras que implementaron en el día de los 50 años de Yom Kippur, hasta donde se puede constatar,
no tiene esa crueldad que dijeron que se había ejecutado y que se había actuado de manera terrorista. Hemos visto cómo todas las bandas armadas de los paramilitares judíos, sionistas, no judíos, sino sionistas, esos que atacan las mezquitas, que atacan a la gente, que matan a los niños, que golpean, están armados de civil. Es decir, están actuando como un ejército de ocupación y como milicias de ocupación ante una situación. Aquí no nos ponemos de ningún lado, pero no podemos soslayar el derecho que tiene un pueblo a resistir y a rebelarse contra la opresión y la tiranía, Nancy. Y ese es el llamado que tenemos que hacer, porque también a Israel, a ese ente sionista, se le hace muy fácil actuar poniendo como si se tratara de un grupo terrorista, lo que ha hecho este grupo de Hamas, y él no acepta. Él para colmo dice que eso que está ahí es porque jamás utiliza a la gente como escudos humanos. Entonces, como son escudos humanos, no los toma como seres humanos, sino como un escudo que hay que eliminar militarmente y por lo tanto no le importa. Ya vimos sus declaraciones, que su guerra iba a ser cruel, despiadada, que no se iba a olvidar, y ante esa amenaza, ¿qué hizo la comunidad internacional, Nancy? Y qué bueno que Contralínea está una y otra vez insistente también con eso, porque lo que le pase al pueblo de Palestina nos pasa a nosotros, y que entienda toda la comunidad judía en México, toda la comunidad de origen de ese país, que en México se les garantiza todo su derecho, se les respeta su religión, se les respeta su gentilicio, y que no tenemos nada en contra de nadie, porque también empezaron a argumentar que cualquier discurso que vaya en contra de Netanyahu se convierte en antisemitismo, e incluso en varios países estas expresiones como las que estamos haciendo hoy aquí constituyen en un delito y la gente ha ido a prisión por eso. Qué bueno que aquí estamos tratando de ampliar nuestros derechos, nuestras garantías, e invitamos, insisto mucho, a la comunidad judía, además de la comunidad internacional, pero la comunidad judía que vive en México, a que se manifieste y exprese, como lo han hecho al interior de ese territorio ocupado de Palestina, muchos judíos que están en contra de este genocidio, este infanticidio, todos estos crímenes de guerra, Nancy. Así es, y bueno, vamos a escuchar a Astrid, por favor. Ya nos quedan 3 minutos, Astrid. Entonces te Disculpa, Astrid. pido, pues sí, una síntesis de esta circunstancia que estamos viendo. Sí, claro, es que el tema es muy importante, entonces, pues claro que da de mucho que hablar y qué bueno que se esté tocando este tema constantemente en Contralínea. Entiendo que el tiempo también es poco, entonces me voy a ir un poco rápido. Eh, lo que yo pongo sobre la mesa es este tema de lo que significa la otra guerra para Palestina, ¿no? Porque no nada más se enfrentan a la guerra que, bueno, se puede decir guerra entre comillas, porque ¿de qué guerra hablamos cuando se están enfrentando dos pueblos que tienen en cuestión de armamento pues un desnivel enorme, ¿no? Por su parte Israel pues con el gobierno de Netanyahu con armas de todo tipo, con tecnología, algo que no tiene Palestina. Y pues a la otra guerra a la que se enfrenta, pues también a esta guerra mediática, a esta guerra que han emprendido los medios de comunicación alrededor del mundo, de estos medios de comunicación de grandes corporaciones, sobre todo con tintes, y que resulta también hasta sorprendente cómo han estado replicando desde el momento los medios de comunicación el discurso de los países europeos, de Estados Unidos sobre Palestina, como generalizando al pueblo de Palestina como un grupo terrorista. Pero es entonces cuando pues nosotros debemos de preguntarnos por qué un país que militarmente está en desventaja decide emprender este tipo de acciones en contra de un país tan poderoso militarmente como lo es Israel. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y ya justamente Adrián nos hizo pues ahí una contextualización histórica de por qué
los palestinos ahora se han enfrentado a Israel para defender lo que es legítimo, lo que es su territorio. Preguntabas hace rato, por ejemplo, ¿qué derechos se han estado violando en el tema de la guerra, pues, con Palestina y Israel? Y pues en sí son demasiados, ¿no? Creo que el derecho de la pertenencia, el derecho a transitar libremente dentro de su territorio es uno de los derechos que se ha estado violentando desde hace 75 años, el derecho a la libertad, porque recordemos que por la conformación en la que quedó Palestina, están a la merced de lo que disponga Israel, entonces no pueden salir libremente de su país, ya lo mencionábamos, no tienen aeropuerto y viven como si estuvieran secuestrados desde entonces. Ese derecho se ha violentado, el derecho a la vida, y creo que las declaraciones de Netanyahu pues él mismo en esas declaraciones se ha declarado culpable de crímenes de guerra. ¿Y por qué lo digo? Por el discurso que ha dicho sobre de que los palestinos, bueno, es que generalizando, ¿no? El tema de Hamas, pero refiriéndose a los palestinos son animales y mediante ese discurso él se justifica para poder atacar a la población civil de Palestina y desde ahí ya él está pues cometiendo este error de declararse prácticamente culpable, entre comillas, ¿no? Porque él mismo está diciendo su justificación, que no tiene justificación, y también el tema de no llevar o de no permitir que ingrese ayuda humanitaria a Palestina también debe de concretarse como un crimen de guerra, y los medios de comunicación convencionales que han replicado este discurso de Palestina viéndolo como un grupo terrorista, justamente lo que pasó hace unos días sobre el misil lanzado en este hospital que dejó más de 500 muertos, entre ellos pues niños, porque recordemos que Gaza pues está conformada mayoritariamente la población por menores de edad, y pues que claramente las imágenes han sido desgarradoras y ahí están echando culpa uno al otro, pero lo cierto es que Israel, el gobierno de Netanyahu, publicó una serie de videos donde supuestamente se demostraba que quienes habían cometido esa atrocidad habían sido el grupo de Hamas, pero después se dieron cuenta que la fecha y la hora de esos videos no coincidían con lo que ellos estaban presentando, por lo que deciden retractarse, y ahí entonces queda al descubierto una vez más esta parte de las noticias falsas que tratan ellos de hacer para convencer a la comunidad internacional de que quienes tienen la culpa de todo lo que está pasando es el grupo de Hamas y en general los palestinos, que es por defender lo que es legítimo para ellos. Y creo que debemos de tener cuidado, también la audiencia debe de tener cuidado de seguir este tipo de noticias, deben de informarse más, porque ahorita las noticias falsas en torno al tema de Palestina y de Israel están bombardeando, y por eso decía que esta es la otra guerra que enfrenta Palestina, porque en medios de comunicación se ha quedado a Palestina, o sea, puesto a Palestina como el culpable de todo, el que tiene todos los grupos terroristas, cuando pues creo que lo que debemos de centrarnos es en todas las víctimas, que ha sido lamentable lo que ha dejado esta guerra, y también en el discurso de los medios de comunicación convencionales en México, que digo, pues no hay mucho que decir, creo que todos sabemos de qué lado se mueven y que han estado replicando justamente este discurso de que parecía como un libreto para enseñar, ¿no? En las escuelas, que hemos estado viendo que culpan a los palestinos y que hablan de Hamas y en sí de los palestinos como un grupo terrorista, y que sus propios muertos de Gaza pues dicen que son muertos por ellos mismos,
pero ¿en dónde está el papel, en dónde se cuestiona el papel del gobierno sionista de Israel en este caso? Creo que debemos de tener un poco más de cuidado en ese sentido y pues seguir alzando la voz y no permitir que estos medios de comunicación sigan tergiversando y difundiendo noticias falsas como lo de los 40 bebés supuestamente decapitados que después se descubrió que no era verdad y pues instar a la gente a que no deje este tema, que se siga informando y que pues para eso está aquí Contralínea, estamos constantemente debatiendo sobre este tema que es muy importante y que no debemos de olvidar y así como tampoco debemos de olvidar la guerra que está sucediendo con Ucrania y Rusia, Nancy. Pues les agradecemos mucho estas reflexiones, Adriana Street, y por supuesto nos mantenemos atentos a lo que está pasando allá en la Franja de Gaza y importante observar todas estas violaciones graves a derechos humanos. Que pasen muy buena tarde, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias Nancy. a ustedes. Solo recuerden que este domingo hay una marcha también aquí en la Ciudad de México, como miles de marchas que han ocurrido a lo largo y ancho del planeta. Pedirle también que revise el gobierno de México su política exterior. Creo que el presidente de la República hace grandes esfuerzos, pero la diplomacia tiene que estar todavía más a la altura de lo que el nuevo multilateralismo necesita y esta contribución a la paz tan urgente que se hace necesaria. Gracias, Nancy, gracias, amigos de Contralínea, gracias a quienes estuvieron ahí en los controles y nos vemos la próxima semana.